nosotros, y un hombre aquí del Tecnológico de Monterrey. No sé si dio clases algo así como 104 semestres seguidos. ¿Sí? Y bueno, pues yo quería pedir un minuto de silencio, si nos podemos poner de pie. Y vamos a dar un minuto de silencio. Muy bien, pues descanse en paz. Tomamos asiento. Y bueno, pues muchas gracias a todos, a nombre del Cluster Automotriz de Nuevo León. Inves Monterrey. Nos unimos a organizar esta conferencia. Tenemos la gran oportunidad de traernos a Kenneth Smith. Y bueno, pues más que nada agradecerles a todos los que se den el tiempo de venir aquí. Vamos a tener esta agenda. Vamos a empezar con la conferencia de Kenneth, para luego pasar a una conferencia de perspectivas económicas con Monex, que Roberto Pérez nos va a hacer el favor de compartirnos. Y vamos a cerrar el evento con un panel en donde tendremos a practitioners junto con la política pública, a ver qué nos espera. ¿Algún mensaje, Héctor? Pues agradecerles también por darse el tiempo de acompañarnos. Sin duda hoy nos reúne un tema de máxima relevancia con el arranque de la segunda parte de esta administración Trump en Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo, como bien lo comentó Manuel. Y es el momento de estar muy informados, de poder estar tratando de entender cómo viene el tema, cómo nos va a impactar en las diferentes líneas de negocio que ustedes representan, y que eso les permita pues seguir tomando decisiones en los próximos meses y sin duda en los próximos años también, con todo lo que viene ahorita con este tema de la nueva administración del presidente Donald Trump. Digo, Monterrey históricamente ha sido un motor de crecimiento para México, entonces todos estos temas sin duda nos impactan directamente. Y bueno, pues hay que buscar encontrar las oportunidades para poder aprovecharlas al máximo en beneficio de nuestro país. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muy bien, pues yo sin más preámbulos le pido a Ken, que como muchos de ustedes saben fue el negociador en jefe de parte de México, y lo que ustedes no saben es que le gusta el rock y tiene un grupo de los Fat Beatles, ¿no? Ya algún día nos platicará, pero hoy que nos platique cuál es su perspectiva de Trump 2.0. Bienvenido, Ken. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por estar aquí el día de hoy. Quiero agradecer al Cluster Automotriz de Nuevo León, a Inves México, a Inves Monterrey, a GADE por ser nuestro anfitrión el día de hoy. Es de verdad un gran placer estar con ustedes. Y para platicar un poco acerca, justamente, como mencionaba Manuel, de lo que podemos esperar de la relación México-Estados Unidos, sobre todo en el contexto económico y comercial, la llegada del presidente Trump al poder, y qué es lo que podemos esperar con respecto a la revisión del tratado que se llevará a cabo próximamente. Como ustedes saben, en el 2026 está programada una revisión integral del acuerdo, y es ahí donde México y Canadá deben prepararse para lo que viene y enfrentar de entrada una amenaza muy importante de incrementos de aranceles por parte del presidente Donald Trump, como ustedes saben. Si me permiten, voy a
presentación. No sé si sería posible que pongan la presentación en pantalla. Muchísimas gracias. Muy bien, pues básicamente para empezar lo que me gustaría hacer es platicarles un poco acerca de lo que está en juego con esta revisión del tratado. Es una revisión que está plasmada en el acuerdo, en donde se establece que para el 1 de julio de 2026 los tres secretarios de comercio de los tres países de México, Canadá y Estados Unidos se reunirán para definir cómo está operando el tratado, analizar cómo está la implementación del acuerdo y a partir de ahí hacer recomendaciones sobre cómo mejorar la operación del acuerdo. Es decir, no es de entrada una renegociación, es una revisión del acuerdo. Sin embargo, como vamos a platicar, pues obviamente ante la situación política con Estados Unidos, la presión que está ejerciendo el presidente Trump, es posible y probable que Estados Unidos solicite abrir aspectos importantes del tratado. Entonces, antes que nada, quisiera revisar con ustedes qué es lo que está en juego. Tenemos un acuerdo que está funcionando. Como ustedes saben, el TEMEC sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir del 1 de julio de 2020 y lo que ustedes ven en pantalla son los resultados. Es decir, tenemos que analizar el tratado desde el punto de vista de si está generando flujos de comercio y de inversión. Lo que podemos ver, y aquí en pantalla ustedes ven las cifras entre México y Estados Unidos, tenemos cifras récord en materia de comercio bilateral. La totalidad del tratado tiene un valor de más de 2 trillones de dólares. Y entre México y Estados Unidos estamos hablando de que para el cierre del 2024 vamos a tener un comercio bilateral superior a los 800 mil millones de dólares. Sin duda alguna es una de las relaciones comerciales más fuertes a nivel mundial. INEGI sacaba el día de ayer las cifras específicas mencionando al cierre del 2024 como Estados Unidos representa el 80% del comercio de México. Es decir, tenemos una concentración muy importante en el mercado de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, en el principal exportador a Estados Unidos, rebasando a China y a Canadá. Y esto es muy relevante porque tiene que ver directamente, por supuesto, con las ventajas de acceso que muy pocos países del mundo gozan hacia Estados Unidos a través del TEMEC, pero también un efecto de sustitución de producto chino que ya no puede entrar directamente al mercado estadounidense y que está siendo sustituido por producto mexicano que está sustituyendo a China. Entonces, en ese sentido, el TEMEC está funcionando. Vemos una serie de ventajas estructurales a mediano y a largo plazo de la economía mexicana que hace atractiva la inversión. Ya hablaba yo del TEMEC, obviamente siendo uno de los pocos países junto con Canadá que goza de un acceso irrestricto en todos los productos que se comercian. Hay muy pocos tratados de libre comercio a nivel mundial que tienen ese grado de apertura. Es decir, todos los productos comerciados entre México y Estados Unidos, y la mayoría con Canadá, con ciertas excepciones en el sector agrícola, están libres de arancel. Entonces, en ese sentido tenemos un gran atractivo para que compañías de otras partes del mundo busquen invertir en México para producir y aprovechar el mercado mexicano y exportar a Estados Unidos y a Canadá. También el fenómeno del nearshoring, no lo vamos a definir, lo estamos viviendo. Yo creo que en Nuevo León se ve todos los días ese atractivo de las empresas que ven de invertir en México, de acortar las cadenas de valor. Es algo que se empezó a crecer de manera importante derivado de la crisis del COVID, en el sentido de que se incrementaron de manera muy importante los costos de transporte de Asia hacia Norteamérica. Había el riesgo de que a través de una pandemia se frenara el aparato productivo en diversas partes del mundo y por lo tanto tuvieras un efecto dominó que afectara a tus cadenas de valor. Entonces muchas empresas multinacionales buscan acortar sus cadenas de valor y acercarse a su mercado final. En el caso de Norteamérica, la joya de la corona es el mercado de Estados Unidos y por lo tanto invertir en México tiene un gran atractivo para ser un trampolín también para entrar a ese mercado. Y un tercer elemento fundamental es sin duda
el aspecto de la competitividad en materia de energía en Norteamérica. Cuando estamos hablando de los avances tecnológicos en Estados Unidos y Canadá, en materia de exploración y explotación, por ejemplo, de gas natural, desarrollo tecnológico en las regiones donde hay explotación de petróleo, de bituminosas en Canadá, es decir, avances tecnológicos importantes, aunado a la reforma energética de México del 2013, que como todos sabemos hay un gran cuestionamiento por parte de la administración del presidente López Obrador. Habrá que ver hacia dónde vamos hoy en día con la política energética, lo vamos a platicar, pero hay ventajas enormes donde Norteamérica es una de las regiones más competitivas en materia energética. Entonces, estos elementos en su conjunto le dan una fortaleza estructural importante a nuestro país, además de que en diversos sectores estamos viendo industrias norteamericanas que están teniendo cambios tecnológicos muy importantes. Cuando hablamos de la transición en el sector automotriz hacia la electromovilidad y lo que eso implica en términos de nuevos productos, nuevos materiales, nuevos componentes, tecnologías sostenibles en la industria de aeroespacial y de aviación, avances importantes en innovación tecnológica en materia de equipo médico, telemedicina, servicios relacionados con el sector. Hay tecnologías de punta que están ingresando crecientemente a nuestro país y que nos permiten dar un salto tecnológico muy importante. Entonces, esto lo debemos aprovechar y es parte del esfuerzo que se da a través de la inversión en México y el nearshoring. Ahora, a menudo me preguntan si el nearshoring es un fenómeno que ya se dio y que se está cerrando esa ventana. Y me gusta usar este ejemplo que hicimos en el despacho para mostrar cómo competimos con China en el mercado estadounidense y en ese sentido, cuáles son las oportunidades adicionales que tenemos hoy en día. Si ustedes ven el cuadro abajo, lo que vemos son las fortalezas mexicanas tradicionales, es decir, sectores donde nosotros competimos con éxito con China en el mercado estadounidense, lideramos por mucho en términos de exportación a Estados Unidos en frutas y hortalizas, en vehículos ligeros, equipo médico, muchos otros más. Pero la caja arriba, lo que ustedes pueden ver en la lámina, es un ejemplo nada más de 5 sectores donde China sigue siendo el primer proveedor de Estados Unidos y México está en segundo lugar. Pero con una diferencia importante, China sigue exportando mucho más que México en estos productos a Estados Unidos, a pesar de estar pagando aranceles que van entre 25 y 50%. De hecho, podremos actualizar esta lámina porque en realidad los productos chinos están enfrentando ya en promedio aranceles entre el 35 y 50%. Como ustedes saben, algunos productos como vehículos eléctricos subieron los aranceles a 100%. Sin embargo, México, con capacidad de producción en estos sectores, repito, estos son nomás 5 sectores que ponemos como ejemplo, se puede ampliar la ventana, son sectores donde México ya es gran exportador, donde competimos y somos el segundo lugar entrando al mercado estadounidense. Podemos anticipar, por lo tanto, que conforme sigan incrementando los aranceles en contra de China y la guerra comercial continúe entre Estados Unidos y China, México va a seguir teniendo la capacidad de sustituir los productos chinos en el mercado estadounidense en muchos de estos sectores. Entonces vemos una situación de gran oportunidad para seguir atrayendo inversión a México con miras a entrar al mercado estadounidense y competir con éxito con nuestro principal competidor en Estados Unidos, que es China. Entonces, digamos, lo que he mencionado hasta ahora es que tenemos un tratado que está funcionando, a pesar de las amenazas que ustedes recuerdan muy bien del presidente Trump de salirse del acuerdo en 2017, del Telecán en esa época. Se logró cerrar un acuerdo balanceado que se moderniza, donde hay 12 capítulos nuevos, con nuevos elementos como comercio digital, cómo deben competir las empresas propiedad del Estado en sectores como compiten con el sector privado, buenas prácticas regulatorias, 12 capítulos nuevos que hacen que el TEMEC sea el tratado más avanzado a nivel mundial en términos de tratados de libre comercio. Entonces, hay grandes oportunidades de que esto siga creciendo. Sin embargo, por supuesto, como ya lo mencioné, tenemos una revisión pendiente en 2026. Y hay que entender que esa revisión emana de una propuesta de Estados Unidos donde durante la negociación del TEMEC buscaba establecer una cláusula de muerte súbita. Es decir, Estados Unidos buscaba una situación en la que, una vez entrado en vigor el tratado, después de 5 años, si los 3 jefes de Estado no se ponían de acuerdo en continuar con el tratado, este se cancelaba para los 3 países. Obviamente se hubiera insertado una incertidumbre terrible para todos los exportadores sectores económicos y junto con Canadá negociamos un mecanismo de revisiones del tratado
cada 6 años, en donde cada 6 años se analiza la operación del tratado, se pueden presentar recomendaciones sobre cómo mejorar la operación y el tratado se relanza por otros 16 años. Y así va repitiendo el ejercicio cada 6 años. Para tener una revisión exitosa en 2026, sabemos que hay mucho ruido político, los cambios, digamos, de la administración en Estados Unidos, la llegada de un nuevo gobierno en México, la próxima llegada de probablemente el Partido Conservador próximamente al gobierno de Canadá, genera una situación compleja para la revisión, pero aún más compleja si no logramos resolver lo que ustedes ven en pantalla, que son los irritantes comerciales que existen. Aquí ven los de México con Estados Unidos, pero también hay irritantes comerciales importantes entre Estados Unidos y Canadá. Entre ellos en el sector de lácteos, entre Estados Unidos y Canadá, en el sector de madera blanda, cuestiones ya de décadas de pleitos por subsidios al sector aeroespacial. Pero aquí lo que les muestro son los irritantes que están en este momento todavía en vigor entre México y Estados Unidos, y ven 4 grandes rubros. En el rubro agrícola, como ustedes saben, recientemente México perdió un panel dentro del TEMEC por tratar de imponer restricciones al uso de maíz genéticamente modificado a Estados Unidos. El panel determinó que México no demostró que hubiera un daño a la salud por el consumo de productos transgénicos que en México venimos consumiendo en los últimos 30 años, y por lo tanto México debe eliminar las medidas restrictivas al uso del maíz transgénico. El panel dio su fallo a finales de diciembre. México tiene más o menos hasta finales de enero, principios de febrero, que son los 45 días que da el TEMEC para, una vez que perdiste un panel, para digamos, cambiar tus medidas y ponerlas de conformidad con el acuerdo. México tiene que modificar su decreto sobre las restricciones al maíz transgénico, o se expone a la posibilidad de que Estados Unidos imponga represalias. Y lo último que queremos hacer es ponerle en bandeja de plata un pretexto legal, digamos, una justificación a la administración Trump para que imponga aranceles en contra de México. Y recordemos que importamos más de 20 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos con un valor cercano a los 6,000 millones de dólares. Entonces es muy importante resolver ese tema. También en el sector automotriz, México y Canadá le ganaron un panel a Estados Unidos por una interpretación equivocada de sus reglas de origen, de cómo hacen el cálculo del valor de contenido regional, que con esta nueva interpretación de Estados Unidos se hacía más difícil que México y Canadá pudieran cumplir con las reglas establecidas en el acuerdo. Se llegó a panel y se ganó. México ganó ese panel y Estados Unidos no ha emitido un cambio oficial a su postura. No ha habido verificaciones ni detenciones en contra de armadoras que exportan a Estados Unidos solicitando la preferencia del TEMEC, pero puede suceder. Es decir, ante el hecho de que Estados Unidos no ha hecho oficial este cambio que estableció el panel, tenemos todavía ese tema pendiente. En materia energética, por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalle, pero ustedes saben que hubo un gran intento del gobierno anterior en México de echar para atrás la reforma energética del 2013. Todavía está en tela de juicio y de alguna manera la moneda está en el aire sobre qué va a pasar respecto a la implementación de la reforma constitucional que se implementó en México en materia energética, y existe la probabilidad de que la administración Trump presione por ahí y pudiéramos tener un caso en contra de México. Y en materia laboral tenemos ahora ya 32 casos que ha presentado Estados Unidos en materia de quejas de violaciones a democracia sindical en diferentes plantas en México. Este es un mecanismo de respuesta rápida que establece que si hay violaciones en materia de contratos colectivos de trabajo, elección de líderes sindicales, y no se sigue al pie de la letra lo que está establecido en la ley en México, puede haber sanciones. Entonces, en ese sentido, la gran mayoría de los casos presentados se han resuelto en la fase de consultas, pero tenemos ya 5 paneles abiertos que ha presentado Estados Unidos. Lo ideal para la revisión del 2026 es que esto se pueda solucionar, o que se pueda por lo menos limpiar lo más que se pueda estos irritantes comerciales, para no de alguna manera echarle leña al fuego a lo que va a ser la revisión del tratado. Ahora, un tema fundamental en la relación con Estados Unidos y en la revisión del tratado va a ser las preocupaciones que tiene Estados Unidos con la penetración de producto chino a Norteamérica, y en particular dos grandes rubros. Uno, las acusaciones de Estados Unidos de que hay triangulación de commodities, principalmente en acero y aluminio, que en opinión de Estados Unidos ingresan a México provenientes de China, se mezclan con producto nacional y se exportan a Estados Unidos pidiendo ilegalmente la preferencia del tratado, es decir, eludiendo los aranceles que directamente le impone Estados Unidos a China, entrando a través de México. El gobierno anterior en México negó
que hubiera tal triangulación. Sin embargo, hizo 2 ejercicios de incrementos de aranceles, y el gobierno actual en México también está incrementando los aranceles de nación más favorecida, es decir, a los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, y en ese sentido está muy enfocado hacia China. Entonces es una señal también del gobierno de México de decir, vamos a incrementar los aranceles en contra de China, tratar de evitar que haya esta penetración de productos, de commodities que estén entrando en condiciones desleales, y en ese sentido tratar de evitar cualquier acusación de triangulación. Sin embargo, el tema de triangulación no es la principal preocupación de Estados Unidos. La preocupación que tiene, digamos, en el mediano y largo plazo, tiene que ver más bien con las inversiones de China en México. Y si tú escuchas la narrativa política en Estados Unidos, parecería que hay decenas de armadoras chinas operando en México, produciendo vehículos eléctricos e inundando el mercado estadounidense. La realidad es que no hay una sola. No hay una sola en México que opere aquí. De hecho, si tú ves las cifras de importaciones de China, provenientes de China, o de inversión china, invierte mucho más China en Estados Unidos y en Canadá que en México. Pero la preocupación de Estados Unidos es a futuro. Cuando tú ves las cifras, digamos, comerciales, la inversión de China sigue siendo muy pequeña con respecto a la inversión estadounidense o canadiense o de varios países de la Unión Europea. Sin embargo, los anuncios de inversión que está haciendo China para el futuro en el sector automotriz, en tecnologías de la información, posibilidad de que inviertan en temas relacionados con baterías de litio, semiconductores, etc. Eso es lo que tiene en Estados Unidos a los políticos, principalmente al presidente Trump, con gran preocupación de esta penetración en sectores que considera Estados Unidos esenciales para su seguridad nacional. La misma presión está ejerciendo sobre Canadá y sobre otros socios comerciales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día Estados Unidos en términos de esta preocupación con la entrada de China en Norteamérica? Está, por un lado, incrementando el número de casos por prácticas desleales, o sea, investigaciones por dumping o subsidios. Lo vimos en México con una investigación que inició en contra de México y otros 13 países por extrusiones de aluminio, que se está descartando en la Comisión Internacional de Comercio, afortunadamente en Estados Unidos. Pero es un ejemplo de que ante la duda de si mis socios comerciales triangulan producto chino, meto digamos, investigaciones por dumping y subsidios y les subo los aranceles. 2. Se están acercando a sus socios comerciales tratando de convencerlos de que adopten muchas de las mismas medidas que Estados Unidos ha impuesto directamente en contra de China. Por ejemplo, medidas para controlar las inversiones. En Estados Unidos hay todo un mecanismo que se llama el Comité para la Inversión Extranjera de Estados Unidos, sus siglas es CFIUS en inglés, donde el gobierno de Estados Unidos selecciona un número de industrias estratégicas, de sectores estratégicos, y tiene un proceso bastante complejo de autorización para que pueda haber inversión extranjera en esos sectores. Están buscando que México, que Canadá, que la Unión Europea adopte ese tipo de medidas. También que adopte medidas para restringir la entrada de productos sobre inversiones que provengan de regiones del mundo donde haya violaciones a los derechos laborales, conservación ambiental y derechos humanos. Todo eso por parte de Estados Unidos está enfocado a China. Entonces ya hay pláticas con el gobierno de México, por ejemplo, para hablar del tema relacionado con control de inversiones, mayor cooperación entre las autoridades aduaneras para evitar el contrabando técnico, etc. Pero el tema aquí que nos atañe, que es importante tomar en consideración, es que hay una posibilidad de que además de estos esfuerzos que hace la administración Trump para convencer a sus aliados que impongan medidas similares a las que ellos han impuesto contra China, existe la posibilidad de que Estados Unidos busque, a través de la revisión del tratado en 2026, formalizar este tipo de medidas. Es decir, no llegar a un acuerdo con un gobierno actual, por ejemplo, con el gobierno actual de la presidenta Sheinbaum sobre muchos de estos temas que acabo de mencionar, y dejar la posibilidad de que el siguiente gobierno nos cambie, sino más bien ponerlos bajo el paraguas del TEMEC y darles permanencia. Entonces, esa es una posibilidad, y por eso creemos que el tema de China va a estar en primera fila cuando vengan las pláticas sobre la revisión del tratado. Que repito, es una revisión, no es en automático una renegociación, pero no hay ninguna cláusula que impida que un país levante la mano y diga: yo sí quiero abrir, por ejemplo, el capítulo automotriz para cambiar las reglas de origen y bloquear el acceso a los componentes chinos. Podemos hablar de la conveniencia o no, lo vamos a hacer, sobre este tipo de medidas, pero es una postura que podemos esperar del gobierno estadounidense. Ahora, no creamos, y es algo que yo vengo repitiendo muy a menudo, que la postura de Estados Unidos respecto a la relación comercial con México y el TEMEC se va a centrar nada más en China y en el sector automotriz. Sí es un tema muy importante para Estados Unidos, pero no es el único.
Es de esperar que Estados Unidos regrese a la mesa con muchos de los mismos temas que impulsó en la primera negociación del TEMEC, y para eso hay que estar preparados. Y les voy a enseñar un par de láminas sobre qué capítulos pensamos que son, digamos, están en la mira del gobierno de Estados Unidos y algunos también de Canadá. Pero de entrada hay que entender que la obsesión del presidente Trump que tuvo en su primera administración con los déficits comerciales continúa. En el documento que emite, el único documento oficial que tenemos, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, sobre política comercial de Estados Unidos, que sacó la noche del 20 de enero, señala en específico la instrucción a sus autoridades comerciales de hacer una investigación para identificar por qué Estados Unidos tiene los déficits comerciales que tiene y qué medidas se deben de tomar. Entonces, la obsesión con el déficit continúa. Si ustedes ven las cifras, el TEMEC es muy exitoso. Tenemos un déficit comercial, más bien Estados Unidos tiene un déficit comercial con México que sigue creciendo justamente por la enorme demanda de producto mexicano y porque Estados Unidos le cerró la puerta a China y necesita otras fuentes de proveeduría. Y con las ligas comerciales que se han creado a lo largo de 30 años, por supuesto iba a incrementar las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos se va a dar la vuelta y va a decir, tenemos un déficit comercial de más de 157 mil millones de dólares con México, tenemos que frenarlo. ¿Y cuáles fueron algunas de las estrategias que utilizó Estados Unidos en la negociación original del TEMEC? Buscar la imposición de mecanismos de restricción a las exportaciones mexicanas en el sector automotriz, en agrícola, en textil, en nuestros sectores más exitosos. Entonces, el debate del déficit va a continuar, lo vamos a escuchar, así como la crítica al offshoring. Es decir, esta visión del comercio como un juego suma cero, en donde si las empresas estadounidenses, en visión del presidente Trump, se invierten en el extranjero es una pérdida neta para su país, lo cual económicamente está demostrado que no es así, pero esa es la visión de Estados Unidos, y nos va a insistir también en el tema del offshore. Entonces, cuando hablamos de la revisión del 2026, vemos un tratado que está funcionando, donde tenemos que tratar de eliminar los irritantes comerciales al interior de América del Norte, y no podemos evitar hablar de cuáles son los cambios políticos que se están dando en México y en Estados Unidos, y ya lo mencioné, próximamente en Canadá, y qué impacto pueden tener. En términos del gobierno de México, es interesante que en estos primeros meses del gobierno sí se ha visto una actitud diferente, por ejemplo, en el acercamiento del gobierno con el sector privado. La apertura para decir abiertamente necesitamos inversión privada en infraestructura, en energía, en diversos sectores para que el país pueda crecer. Eso es algo positivo y hay una gran expectativa con lo que se puede lograr a través del Plan México. Obviamente también hay muchas preguntas respecto a cómo lograr esos objetivos que son muy nobles y muy positivos, incrementar el contenido nacional, invertir en investigación y desarrollo, darle un impulso a las pymes. La gran pregunta siempre es que el diablo está en los detalles, es cómo se va a hacer con un presupuesto muy reducido a nivel federal y por supuesto con una situación de un déficit fiscal del 6%. Entonces, hay preguntas, pero hay esperanza, por lo menos lo vemos del sector privado en los comentarios que ha habido de las cúpulas empresariales, de que el Plan México ofrece oportunidades, fechas claras y metas muy ambiciosas. Entonces eso por un lado se puede ver como un aspecto positivo. El tema que es más complejo es que tenemos un legado, por así llamarlo, del presidente López Obrador con las reformas constitucionales que se aprobaron a finales del sexenio pasado, y la clave, y nuestros socios comerciales están muy pendientes de cómo se van a implementar, y voy a hablar un poquito de eso. Pero el gobierno ha dicho que el TEMEC es prioridad, que busca que la revisión del 2026 sea exitosa. Y la gran pregunta ahorita, ante la amenaza de aranceles de Trump, que ha amenazado con incrementar los aranceles o imponer aranceles del 25%, es si el gobierno de México va a tener la firmeza para que en caso de que Estados Unidos viole el tratado, México tome medidas de represalia, como ya lo ha señalado el gobierno. Pero ya veremos qué pasa en las próximas semanas. Voy a hablar un poquito de eso cuando hablemos de la administración del presidente Trump. Y con Estados Unidos la clave aquí es entender qué tan alto es el riesgo para la economía mexicana por el factor de disrupción que genera el presidente Trump día con día. Entonces, si vemos un poquito el tema más a fondo de las reformas estructurales, lo que ustedes ven en pantalla no es lo que piensa Ken Smith, no es lo que piensa nuestro despacho, es una recopilación de información, de opiniones de medios en Estados Unidos y Canadá, también de otros socios comerciales de Europa, por ejemplo, think tanks, funcionarios de gobierno, obviamente el sector privado,
Y esos son algunos de las preguntas, de los cuestionamientos que hay. Sobre todo la duda con la reforma al Poder Judicial es qué va a pasar con la transparencia y la imparcialidad de la aplicación de la justicia en México, es decir, la impartición de justicia en México y qué tanto puede afectar los compromisos de México en el tratado, porque en el capítulo 29 del tratado se establece específicamente que los países contarán con tribunales y procedimientos judiciales independientes, imparciales y separados del Ejecutivo. Entonces esa es una pregunta que existe. Lo mismo sucede con los cambios constitucionales para eliminar a los órganos reguladores autónomos. En el tratado está establecido claramente que la COFESE, el IFT, tienen que ser organismos independientes que operan con autonomía técnica. Se dice ahora que se va a mantener en la implementación de esta reforma constitucional a través de las leyes secundarias. Sin embargo, vemos también que el presupuesto, por ejemplo, de lo que va a ser el nuevo órgano de competencia, se está reduciendo de una manera muy importante. Hay quien habla de casi 70% de reducción. Entonces, ahí es donde están las preguntas sobre si va a haber la capacidad de que los reguladores operen, no solo de conformidad con el tratado, sino de conformidad con lo que establece nuestra propia ley. Entonces, eso también está todavía en duda, en cierto punto, por parte de nuestros socios comerciales. Y tenemos el tema, por ejemplo, de la reforma energética. Ya hablé yo del tema de maíz. Si se resuelve como debe resolverse en los próximos días y que México elimine las restricciones a la importación y uso del maíz transgénico, en ese sentido, por así decirlo, ya la habremos librado, es decir, habremos quitado ese tema de la mesa. Esperemos que así suceda. En términos de la reforma energética, nuevamente va a depender de las leyes secundarias y cómo se empiece a implementar esta nueva reforma. Se habla de una transición hacia energías renovables, más inversión del sector privado, lo cual está muy bien en términos del discurso. El tema es que las empresas van a requerir reglas claras que les den transparencia a largo plazo. Y sobre todo, hay temas en la reforma, cuando se habla, por ejemplo, de un límite de la generación eléctrica del 46% para el sector privado, cuando en realidad en el TEMEC lo que está plasmado y queda congelado en el TEMEC es la reforma constitucional del 2013, donde se permite la participación plena y total en la generación eléctrica. Entonces ahí es donde podemos tener incompatibilidades. Habrá que ver, repito, cómo se implementa esta reforma en particular y si genera de verdad oportunidades para que haya más inversión del sector privado en el sector energético. Por estas son algunas de las dudas que generan las reformas constitucionales en México y en ese sentido yo creo que hay que ahora hablar un poco acerca de qué podemos esperar en específico de la administración Trump, el Trump 2.0. Hicimos un ejercicio de semáforos, un poco para poner en perspectiva de manera visual, dos grandes bloques, digamos, de la relación México-Estados Unidos. Para empezar, el primer bloque tiene que ver con las cuestiones de política exterior, temas estructurales en materia de migración, seguridad, combate al narcotráfico, y aquí no será sorpresa para nadie, vemos un foco rojo con Estados Unidos. Vemos un foco rojo por la postura agresiva del presidente Trump, no solo en su discurso, sino en las acciones que piensa tomar, deportaciones masivas de inmigrantes, una presión muy fuerte al interior de Estados Unidos para hacer algo respecto a la penetración del fentanilo y otros estupefacientes en sus Estados Unidos. Sí queremos combatir prácticas desleales, no solo de China, sino de otros países del mundo, pero no le hagamos una cirugía drástica al tratado. Es decir, lo ideal sería no tocarlo. Ese es el escenario más positivo, pero por la situación política que vivimos es un escenario muy poco probable. La realidad va a estar, creo yo, entre el escenario B y el escenario C, donde Estados Unidos sí pide reabrir capítulos en lo individual y dependerá de México y Canadá la capacidad de que no se reabra todo el tratado, es decir, impulsar a que no tengas una negociación donde se abran todos los capítulos, no tengas una caja de Pandora donde si Estados Unidos pide abrir el sector automotriz, Canadá pida restringir el acceso agrícola a Estados Unidos o México pida más en materia de movilidad laboral, temas que pueden ser positivos para México, pero si ya reabres la negociación ya caes en una situación similar a la que tuvimos en 2018 donde todo está sobre la mesa y por lo tanto nada está cerrado o garantizado. Un escenario C que es aún más preocupante podría ser una situación en donde sí se reabre el tratado, pero por razones estratégicas Trump decide no cerrar la negociación en 2026, porque se tienen que poner los tres países de acuerdo. Entonces, ¿por qué digo por razones estratégicas? Justamente porque a Trump le gusta
impulsar, digamos, la incertidumbre, generar, digamos, disrupción, que decida continuar, dejar el proceso abierto y que sigan las discusiones, por lo menos por el resto de su administración, para entonces generarle presión a México. Yo creo que hay dos caminos que puede buscar, ya sea de extenderlo para constantemente estar presionando a México y a Canadá, o, como se está rumorando ahorita, que rápidamente busque tratar de cerrar un acuerdo que beneficie a Estados Unidos. Es decir, en los próximos 2 meses pongámonos de acuerdo, aquí está lo que tienes que firmar y con eso nos quitamos del problema. Esa jugada, para poner en términos de fútbol americano, ya la vimos en la primera negociación. Antes de que Trump entrara en funciones en 2017, presentó su equipo de transición un memorándum solicitando un documento de 3-4 páginas que decía: si firmas esto, ya no hay problema, y mantenemos el tratado. Obviamente ese documento traía cuestiones totalmente inaceptables sobre restricciones a las exportaciones del sector automotriz, medidas que permitían que si crecía el déficit entraran automáticamente restricciones comerciales, cosas que simplemente, pues, de alguna manera desvirtuaban el tratado por completo. México lo rechazó, nos preparamos para la negociación, misma que empezó hasta agosto de ese año y duró 1 año y medio. Entonces, cuidado con que Trump diga: vamos a ponernos de acuerdo rápido, porque eso puede ser un problema. Además de que si busca que nos pongamos de acuerdo rápido, van a tratar de que en la misma mesa de discusión se dé el tema de TEMEC, migración y seguridad. Y eso es sumamente riesgoso para México. O sea, la estrategia de México debe ser avanzar en un diálogo constructivo en migración y seguridad. Una vez que se tenga un plan de trabajo y de entrada, esperemos, a través de esos esfuerzos de negociación, se desactive la amenaza de los aranceles, y más adelante en el año ya entrar en materia sobre qué queremos obtener en la revisión del 2026. Ese, creo yo, se debe hacer el escalonamiento de las discusiones entre México y Estados Unidos, donde ojalá podamos hacer mancuerna con Canadá. Y el último escenario, el riesgo de ruptura, ya lo vimos en 2018, no se dio a pesar de las amenazas del presidente Trump. Ya lo vimos recientemente. Llevaba 2 meses el presidente diciendo que a partir del minuto 1 de su administración iba a imponer aranceles del 25% contra México y Canadá. No lo hizo el 20 de enero. Dijo más adelante ese día que lo iba a hacer el 1 de febrero. Pero la realidad es que el único documento que emitió la administración Trump sobre revisión de su política comercial no habla de la imposición de aranceles. Eso te demuestra que al interior del equipo de Trump también hay un jaloneo de quienes quieren imponer los aranceles de inmediato, es decir, él, probablemente su asesor Peter Navarro, y la gente en el aparato ya gubernamental, en el Departamento de Comercio, en USTR, que no creen que sea una buena idea, por la disrupción que eso generaría en la economía estadounidense. Entonces tenemos ese escenario de incertidumbre de qué va a pasar con los aranceles, pero también, además de estos escenarios, ya tomando un poco estos escenarios como una idea de cuál debe ser la estrategia de México, también estamos haciendo un peinado de todos los capítulos del tratado y tratando de hacer una lista de los top 10 que pudieran estar en la mira de Estados Unidos. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla ahora sí, del lado izquierdo de la lámina, son los sectores donde, como podrán observar, está muy relacionado con el tema de China. De entrada, número 1, reglas de origen y el sector automotriz. Porque ahí es donde creemos que Estados Unidos va a buscar o cambiar los porcentajes de las reglas de origen para tratar de hacerlo más estricto, lo cual no sería una buena idea. Y también buscar mecanismos a través de los cuales cambies la manera en que determinas el origen de un producto para tratar de hacer una exclusión de los componentes chinos. O sea, yo creo que eso es probablemente lo que va a buscar hacer Estados Unidos. También tenemos la posibilidad, por presiones de los sindicatos, principalmente automotrices en Estados Unidos, que busquen hacer más estricto este mecanismo de respuesta rápida en cuestiones laborales. Hasta ahora el mecanismo ha funcionado, pero ha funcionado para los países y yo creo para los trabajadores porque se resuelve en la fase de consultas. Pero lo que quieren los sindicatos es que cuando tú señales que hay una violación de democracia sindical en una empresa, en automático entren sanciones. Y después ya vemos si el panel determina si exonera o no a la planta. Entonces, de alguna manera te declararían culpable antes del proceso, lo cual sería totalmente injusto. No estoy inventando estas medidas, son cuestiones que Estados Unidos buscó en la negociación original del TEMEC y lo rechazamos. Entonces es posible que regresen con eso. También mecanismos de solución de disputas para hacer más estrictos los mecanismos y las posibles sanciones. Y, por ejemplo, en el capítulo de inversión hablaba yo de la posibilidad de que México y que Canadá tuvieran mecanismos similares a los de Estados Unidos para controlar y autorizar la inversión en sectores estratégicos.
Puede que Estados Unidos pida que en el capítulo de inversión del TEMEC se inserten este tipo de medidas para tener una especie de acuerdo trilateral de autorización de inversión. Y ya más adelante, estos son capítulos que no podemos descartar, y repito, no es exhaustiva esta lista, ¿no? Hay otros capítulos también que pueden tener un factor relevante. Los primeros 5 están muy relacionados con el tema de China. Estos 5 que ven ustedes, hay elementos que tienen que ver con China, por ejemplo, en propiedad intelectual, tratar de cerrar el cerco para evitar temas en propiedad intelectual y en, por ejemplo, comercio digital, reducir la posibilidad de piratería, de ataques cibernéticos, es decir, todo el tema de ciberseguridad, pero también en el tema energético. Después de todo este jaloneo que hubo con el gobierno de México, en la administración anterior con Estados Unidos respecto a la postura que tomó en ese entonces el gobierno de México de decir que no había compromisos energéticos en el TEMEC, cuando sí los hay la posibilidad de que Estados Unidos busque regresar al esquema original, que era tener un capítulo independiente sobre el sector energético, donde se establezcan claramente los compromisos que hay para los 3 países. Y hablaba yo de la obsesión de Estados Unidos con el déficit. El tema específico aquí es que no es nada más en el sector automotriz ni en el sector manufacturero. Estados Unidos, en la negociación original, se quejó de que el déficit comercial de Estados Unidos con México en el sector agrícola comerciales y qué hacer para reducir los déficits. Entonces, estos reportes van a estar listos el 1 de abril. La clave inmediata para el gobierno de México es, creo yo, avanzar en las discusiones sobre migración, sobre seguridad, desactivar la bomba arancelaria y, como decía yo, un poco más adelante, entrar en materia sobre todo lo que tiene que ver con la discusión del 2026. Voy a dejar aquí la plática, simplemente como comentario de conclusión. Tenemos un tratado que está funcionando, hay que defenderlo, además de los aspectos técnicos de la negociación que mencionaba yo. Como sector privado debemos trabajar en un programa activo de educación en Estados Unidos. Tomen en cuenta que están llegando muchísimos congresistas nuevos al Congreso de Estados Unidos que no saben nada acerca de México o la importancia de la economía mexicana para sus comunidades. Entonces hay que trabajar, como se hizo en TEMEC, como se hizo hace 30 años con el Telecan, junto con el sector privado y el gobierno, ir a las comunidades en Estados Unidos, explicarles por qué el sector de exportación de fructosa, de jarabe de alta fructosa en Iowa depende enormemente del mercado mexicano, o por qué digamos, los productores de quesos de Wisconsin no sobrevivirían si no tuvieran acceso a nuestro mercado. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, Ken, impresionante la ubicación que nos das. Estamos poco despasados de tiempo, yo me permitiría 2 preguntas para luego seguir con el programa y luego regresamos al panel donde podemos volver a escuchar a Ken. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? A ver, adelante. Que sea, te pediría nada más, Eugenio, que sea muy concreta la pregunta para no extendernos. Sí, lo haré. A ver, Ken, primeramente felicidades por tu ponencia, suculenta diría yo. A ver, ¿por qué esta obsesión de Trump por el déficit comercial cuando ellos son una economía, caray, de PIB per cápita 5 veces más grande, PIB absoluto igualmente? Es imposible pensar que la economía mexicana va a poder consumir lo mismo que consume Estados Unidos. Entonces, con esa simetría, caray, me parece ilógico que insista en tratar de tener un comercio balanceado. Sí, muchas gracias. Mira, el problema es que hay una escuela de pensamiento a la cual se ha acercado Trump desde hace mucho tiempo, inclusive desde sus épocas de empresario en Nueva York, donde hay una visión del comercio internacional, donde hay una percepción por el nacionalismo económico en Estados Unidos de que los demás países se están aprovechando del mercado estadounidense, siendo un mercado tan grande, para exportar, mientras que mantienen sus mercados cerrados. Y en algunos casos, en algunos sectores, a lo largo de los años Estados Unidos ha estado negociando con diversos países para abrir mercados y reducir aranceles, porque es el principal exportador del mundo y el principal inversionista. Pero esta visión, digamos, económica, ve el vaso medio vacío, en donde hay una percepción donde si tú exportas es positivo, si importas es negativo. Entonces va en contra de cualquier teoría económica, digamos, aceptable,
pero es una percepción política que se vende muy bien. Es decir, el argumento para el ciudadano de pie en Estados Unidos es: estas promesas de globalización no se han manifestado, no has tenido los beneficios que te prometieron, y eso tiene que ver porque los gobiernos anteriores han negociado mal, han permitido que ellos inunden tu mercado y pierdas tú tu empleo, y sin embargo nosotros no podemos vender en el extranjero. Es un argumento muy simplista, pero muy potente políticamente, y es algo que desde hace muchos años Trump ya compró. Durante la negociación del TEMEC, por ejemplo, en este último capítulo que puse en rojo, además de estos disparadores de déficit que quería, por ejemplo, si sube más de 3% el déficit agrícola, entonces metemos restricciones a las exportaciones de México, quería Estados Unidos que se estableciera un mecanismo obligatorio de una garantía de compra de volumen de productos agrícolas de Estados Unidos al año, como si México fuera una economía centralizada al estilo soviético, donde le pudieras girar la instrucción una empresa del Estado que ahora comprara 200,000 toneladas más de trigo o de arroz al año. Entonces todo eso se fue desvaneciendo en la negociación por la realidad económica que se impuso y por el impulso del sector privado estadounidense, que presionó a su propio gobierno para decirle que muchas de esas ideas de cómo funciona el comercio no eran aplicables y de hecho no eran convenientes para el sector privado. Pero ahora llega un Trump rodeado de gente más ruda, con esta visión muy nacionalista y cerrada del comercio internacional y muy mercantilista, en el sentido de: Estados Unidos es la economía más poderosa del mundo, yo puedo abrir mercados pero cerrar mi mercado, y eso es un beneficio neto para la economía. Es falso desde el punto de vista económico y muy peligroso desde el punto de vista político. A ver, aquí adelante. Gracias. Me da una impresión muy profunda de que existe una falta de credibilidad del gobierno mexicano para entrar en una negociación con una persona que es bastante difícil de poder llegar a convencer. Sus aspectos son claros. ¿No sería mejor el que en forma independiente la industria privada, a través de una cruzada bien organizada, entrar en negociaciones directas para promocionar nuestros productos y servicios y las bondades que podemos ofrecer a corto, mediano y largo plazo, y que esto formara parte de un proceso de contrapeso a las decisiones que pudiera llegar a tener de forma futura Donald Trump? Sí, yo te digo, desde el punto de vista gubernamental, una ventaja que tenemos en México es que ya tuvimos la experiencia de la primera negociación del TEMEC y de una administración Trump. Entonces, mucho de lo que estamos viendo y que por parte del sector privado, yo estoy participando, por ejemplo, con COMCE en el cuarto de junto, parte del mensaje al gobierno de México es: la administración Trump va a regresar con muchas de las mismas peticiones o demandas que hizo la primera vez. Entonces ya tenemos un camino recorrido, no solo en la negociación, sino qué hacer cuando imponga aranceles, porque en 2018 se impuso aranceles en acero y aluminio Trump, y México en 3 semanas impuso represalias por $1,000 millones. Eso obligó a Estados Unidos a que se sentara con México y Canadá, que Canadá también tomó represalias, y se negociaran cartas paralelas para excluir a México y a Canadá del sector automotriz de esas medidas de seguridad nacional. Entonces, hay lecciones aprendidas. Yo creo que en materia arancelaria es lo que hay que hacer. Si él viola el tratado, el gobierno debe imponer represalias. Y pensar y utilizar esta, digamos, memoria histórica de la negociación original del TEMEC como punto de partida para que México vaya armando su estrategia. Yo creo que en esta administración por lo menos se está tratando de fortalecer el equipo en la Secretaría de Economía. Están regresando a algunos de los negociadores que participaron en TEMEC, en el acuerdo con la Unión Europea, en el acuerdo transpacífico. No lo suficiente, se perdió desafortunadamente casi 60% del personal del negociador de economía y del resto de las dependencias federales. Hay que recordar que las áreas internacionales de Hacienda, Banjico, Secretaría del Trabajo, Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes también participan en las negociaciones comerciales. Entonces, todos esos recursos humanos se deben fortalecer. Yo creo que para tener éxito en los próximos 6 años es importante cambiar esta visión de que hay que restringir las plazas en materia de negociadores comerciales, porque ya lo vimos cuánto vale el tratado. Es decir, cuánto te ahorraste el sexenio pasado despidiendo un número limitado de 70 funcionarios. ¿Cuánto te ahorraste comparado con el presupuesto federal? Nada. ¿Pero qué está en juego? Un tratado que vale casi $1 trillón. Entonces, esas son las decisiones que tienen que tomar el gobierno. Yo creo que a nivel de liderazgo, subsecretarios, jefaturas de unidad, se están robusteciendo con respecto a cómo estaba en el sexenio anterior. Y yo creo que como sector privado, más que sustituir la labor gubernamental, por eso decía yo que hay que acompañar.
Es decir, ante la falta de recursos, digamos, humanos y para hacer estudios económicos, análisis jurídicos, se hace mucho en las negociaciones análisis comparativo de qué ha negociado tu contraparte con otros países para ver si lo que te está diciendo que son sus limitantes son reales o no. Y las cosas que él te dice que yo no puedo aceptar lo que me pides porque mi ley no lo permite, tienes tú que tener un equipo legal que analice si en realidad esa restricción del legal en Estados Unidos existe o no. Entonces, ahí es donde puede entrar el cuarto de junto para apoyar en la negociación técnica al gobierno y decirles por dónde sí y cuáles son las alternativas. Y además lo que tú mencionas, hacer un trabajo muy extenso aprovechando las décadas que existen ya de interconexión entre los clústeres industriales de Estados Unidos y México, las conexiones, las relaciones de negocios y personales que existe entre el empresariado mexicano y el empresariado de Estados Unidos, para a alto nivel, a nivel de cúpulas de la US Chamber, de CONCAMIN, COMCE, CCE en México y sobre todo a nivel de los sectores más exitosos que penetran Estados Unidos, llevar a cabo estas campañas, yo les llamaría de abogacía. Es decir, de ir a diversos lugares en Estados Unidos y convencerlos de las bondades de tener un acuerdo con México y que ellos a su vez, las empresas estadounidenses y el ciudadano, vaya con su congresista y le diga de ninguna manera puedes cancelar este tratado porque en el Distrito 1 de Texas dependemos enormemente de las exportaciones a México. Entonces, tiene que ser una labor conjunta, gobierno, sector privado, para promover las bondades de tener un tratado. Pues muchas gracias, Kenneth. Un aplauso, por favor. Muy bien, pues para seguir con el programa, antes que nada agradecer al Grupo Monex, también queremos dar una perspectiva económica, y obviamente al ponente Roberto Pérez, gracias por darnos aquí tu exposición, y también a Ruth Zavala por la gestión que nos hiciste. Gracias, ¿no, Ruth?